Hola, buenos días, ¿cómo están? Disculpen los 15 minutos de demora. Hubo ciertos desbalances en cuanto al tiempo. Eh, ¿Quién está de moderador? Hola, delegado, delegada. ¿Están durmiendo todos? Sí, creo que todos están durmiendo. Doctor, buenas tardes. Como tal, no hay, creo que moderador puede presentar su pantalla. Ah, ya, ya. No, pero alguien tiene que estar de moderador. Bueno, creo que no, ya. A ver, el tema de hoy día va a ser endocarditis. La cuestión conmigo es que no suelo dictar clases como los demás. Me gusta interactuar con el alumnado. Si es que hubiese alguna duda, pregunta o tuviesen algún punto en contra de lo que estoy diciendo, que pueden tener bibliografía que diga lo contrario, no tengo ningún inconveniente en que creo que hay una opción para que levanten la mano y puedan intervenir. Es más, eso nos va a ayudar a agilizar todo para el final. Voy a compartir mi pantalla. Sí, dime. No, no, sino, ¿cómo se llama? Lo que quería es, como voy a estar en presentación de pantalla completa, si es que alguien levanta la mano, que me pueda para preguntar, intervenir o contradecirme, para que me puedan avisar para, para poder detenerme y que puedan intervenir. Porque yo prefiero resolver las dudas en caliente que al final de la clase, porque en ese momento es más fácil. A ver, listo, entonces comenzaremos. Vayan comiendo, chicos, vayan tomando su canchita. Bueno, entonces el tema que haremos hoy día es endocarditis. Si en algún punto no se me escucha o se pausa, por favor, me avisan. Delegada, tú tienes mi número. Si es que por algún motivo has visto que se detiene, me llamas, porque normalmente no me suelo dar cuenta si hay algún problema de conexión. Muy bien. La definición, ¿qué es la endocarditis? Si bien es cierto que la endocarditis nosotros lo referimos como un proceso infeccioso, hablamos de itis, el término itis, como un proceso inflamatorio, generalmente derivado de una infección. En este caso se va a encontrar en la superficie endocárdica del corazón. Si bien es cierto, toda la superficie de todas las cavidades del corazón tienen endocardio, nosotros hacemos especial atención en las válvulas. ¿Por qué hacemos especial atención en las válvulas? Porque las válvulas son las que soportan la presión de las cavidades al momento de la contracción, evitando, por ejemplo, los flujos retrógrados durante la diástole o durante la sístole. Y como se habrán dado cuenta, las cavidades que más soportan presión, las válvulas que más soportan presión y tensión radial, longitudinal y circunferencial son las correspondientes a las cavidades izquierdas. Es por eso que vamos a ver más adelante que estas van a ser las más afectadas. Ahora, esta inflamación en la mayoría de casos, porque recordar que hay algunas, entre comillas, endocarditis asépticas, como la de Liebman-Sachs, asociada a lupus eritomatoso, suelen ser en su mayoría asociadas a una infección, ya sea viral, bacteriana o fúngica. Entonces, esta es la definición de una endocarditis infecciosa. La incidencia, dependiendo, bibliografía latinoamericana, es 13 a 15 casos por cada 100.000 habitantes por año. Pero el principal problema con la endocarditis no es el número de pacientes infectados, sino es la alta mortalidad que puede generar y los altos costos que generan, porque muchos de estos pacientes van a llegar no solo para tratamiento antibiótico, sino para cirugía, y una cirugía cardíaca cuesta un montón. Aquí podemos ver precisamente toda la superficie endocárdica que tiene como una tela blanca, pero podemos ver que
las afecciones, las alteraciones, los cambios se dan a predominio en cuanto al aparato valvular y en algunos casos al aparato subvalvular. Recordar que también se puede afectar las zonas de inserción de las valvas. Ahora, ¿cómo se puede clasificar? Se puede clasificar pues de diversas maneras, tanto como izquierda o derecha, dependiendo de las válvulas que afecte. Si afecta a la válvula mitral o aórtica, izquierda. Si afecta a la válvula si afecta a la válvula tricuspide pulmonar, cavidades derechas. Si es que existe algún material protésico, alguna válvula protésica que es la afectada, como por ejemplo endocarditis de válvula protésica, y junto con esto es el tiempo de colocación. Si es, por ejemplo, infección de una válvula protésica temprana en menos de 12 meses, muy temprana en menos de 6 meses o tardía en más de 12 meses. Esto nos diferencia, por ejemplo, la infección de válvula protésica versus la infección de válvula nativa. Cuando revisen la guía se van a dar cuenta que esa quizás es la principal diferencia que vamos a encontrar. Por ejemplo, la que se asocia a algún factor de riesgo, como es la asociada a uso de drogas parenterales, que se va a utilizar porque tiene ciertos microorganismos en específico. Ahora, en cuanto a la patogenia, la fisiopatología que vamos a encontrar, la verdad es que es muy dispersa, como les explicaba a mis grupos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una alteración a nivel valvular que te predisponga a presentar a una endocarditis, o puedes no tener ninguna y tener más bien una bacteriemia persistente de válvulas de patógenos altamente virulentos, altamente agresivos, que puedan permitir la invasión sobre tejido directamente sano. Pero hay que recordar que, en medidas generales, la lesión que predispone la endocarditis se va a asociar a válvulas que soportan gradientes de presión. Las válvulas, porque se mueven, golpean contra la pared arterial, golpean contra la pared miocárdica. Eso nos va a justificar un factor de riesgo en un paciente, entre comillas, aparentemente sano. La existencia de presiones, el excedente de presiones, por ejemplo, en la válvula mitral, con respecto a las presiones normales, eso nos va a justificar algunos otros factores de riesgo, como la coartación de aorta, que incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo, que incrementa las presiones sistólicas del ventrículo izquierdo y por lo tanto incrementa la gradiente que va a tener que soportar la válvula mitral durante la sístole. La endocarditis infecciosa, vamos a encontrar que primero vamos a tener un endotelio normal. Este endotelio puede seguir dos caminos. Puede haber o bien una bacteriemia de bacterias altamente patogénicas, como el Staphylococcus aureus, que tiene la capacidad a través de sus receptores SCARM de adherirse a la pared celular y de obligar a su endocitosis, o a su endocitosis, lo cual va a hacer que esta célula empiece a manifestar ciertas moléculas de superficie, las cuales van a facilitar la adherencia de plaquetas, la migración de, en un primer lugar, neutrófilos, que al no poder fagocitar la célula endotelial disfuncionante, van a liberar las redes, van a liberar los NET, que son las redes nucleares extracelulares. Toda esta inflamación va a generar la atracción de monocitos y va a generar la formación de un trombo pequeño que se va a transformar con la migración fibroblástica de las células intersticiales de la válvula en la generación de una vegetación. Pero también puede ocurrir que no tengas una bacteriemia persistente de algún microorganismo altamente patógeno, sino que por condiciones de carga, por ejemplo, válvula aórtica bicúspide, coartación de aorta, miocardiopatía hipertrófica, alguna cardiopatía congénita, cualquier elemento
que altere la hemodinamia va a generar un aumento de la tensión superficial de la válvula con cambios reactivos, puede generar fisuras, puede generar lesiones superficiales en el endotelio, los cuales van a, al igual que en la parte vascular, van a mostrar, van a permitir la exposición de la matriz subendotelial al torrente sanguíneo, lo cual va a generar agregación plaquetaria, modificación de la fibrina circundante, generando una vegetación aséptica. ¿En quiénes más se puede dar esto? Por ejemplo, en pacientes añosos que tienen degeneración con el tiempo, calcificaciones. Vamos a ver algunas imágenes más adelante que modifican la superficie de la válvula. Todos estos elementos que modifican la superficie de la válvula van a permitir que en algún punto, cuando haya una bacteriemia transitoria, estas bacterias puedan fijarse a una superficie que no es resistente. Lo van a colonizar y al ser una superficie tan irregular, esta colonización inicial va a permitir la protección, perdón, digo, esta irregularidad más bien en la superficie va a permitir la protección de esta bacteria ante los mecanismos de defensa y va a permitir su proliferación, generando al final oleadas de infección y la endocarditis. Entonces, como quieran, por cualquiera de las dos vías, generalmente para la prevención nosotros vemos población de riesgo que tiene bacteriemias que colonizan el endocardio y la colonización crónica es la que nos va a dar la primera sintomatología. Muy bien, ahora, como hemos visto, mucho de lo que vamos a ver y de lo que ustedes van a ver en su práctica diaria va a estar correlacionado, por ejemplo, con los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven a un paciente que tiene fiebre persistente, baja de peso, malestar general, sudoración, van a pensar quizás en un linfoma, en una TB, en un cáncer, pero todo cambia si yo les digo, ¿sabes qué cosa? Ese paciente tiene una cardiopatía congénita, una aorta bicúspide, coartación de aorta, un CIB, un CIA, miocardiopatía hipertrófica, lo que ustedes quieran. O ese paciente es posoperado hace años de un recambio de válvula. Entonces, en ese momento su chip va a cambiar y va a decir sintomatología larvada, crónica, con fiebre. Esto puede ser alguna afección de válvulas cardíacas y lo van a ingresar dentro de su algoritmo mental. Esa es la importancia para ustedes conocer cuáles son las cardiopatía o los elementos predisponentes a formar una endocarditis. ¿Por qué? Porque todos al final vamos a poder tener bacteriemias transitorias. Cuando ustedes sufren un proceso dental, tienen una bacteriemia. Cuando hemos pasado por la adolescencia y tenemos granos infectados, pues tenemos bacteriemia. Cuando tienes una lesión, una herida menor, pues haces una bacteriemia transitoria. Cuando tienes un forúnculo, una celulitis, etcétera, etcétera. Cuando haces una gastroenteritis, tienes una bacteriemia transitoria. Cuando tienes una infección bacteriana de cualquier tipo, pues ellos llegan fácilmente a la sangre, pero como somos sanos, no encuentran arraigo en el tejido cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes de alto riesgo? De riesgo bajo no me interesa mucho que se aprendan, más me interesa que se aprendan de riesgo moderado y sobre todo lo de riesgo alto para que ustedes puedan armar su algoritmo mental. Primero, ante todo, haber tenido una endocarditis previa. Eso genera un aumento de 3.5 a 5.6 veces en promedio la probabilidad de sufrir un segundo episodio. El tener material protésico de cualquier clase ya aumenta. Que tú me digas que tienes una válvula, que tienes un mitraclip, que tienes un triclip, que tienes un oclusor de CIB, cualquiera de esos materiales aumenta. Un dispositivo de cierre de CIB, un dispositivo de cierre de orejuela izquierda, como ustedes deseen. Todos esos materiales protésicos son cuerpos extraños, coberturas metálicas
que son una superficie idónea para la colonización bacteriana. La coartación de aorta, como ya vimos, porque genera aumento en las condiciones de la poscarga, y esta poscarga va a generar aumento en las tensiones tanto de las válvulas aórticas como mitrales. Los dispositivos de asistencia ventricular, ni qué hablar, porque son dispositivos externos que van desde afuera e ingresan hacia la cavidad cardíaca. Los elementos de moderado riesgo, por ejemplo, la existencia de valvulopatía reumática, es relativamente común en nuestro país. Para aquellos que piensan que es algo ya prácticamente la prehistoria, les invito a leer nuestra epidemiología peruana y se darán cuenta que todavía sigue siendo de prevalencia la existencia de la valvulopatía reumática. ¿Qué más? La valvulopatía degenerativa, vamos a ver más adelante, por ejemplo, la valvulopatía, la enfermedad de Barlow, que es una degeneración del tejido valvular que lo vuelve mixomatoso, o la degeneración cálcica de las válvulas, la existencia de la válvula aorta bicúspide, más que por ser bicúspide es porque sufre una gran degeneración cálcica y esto favorece la implementación de bacterias. Lo que es la valvulopatía tricuspidia, la estenosis pulmonar. Acá también, perdonen, en el alto riesgo, me olvidé de mencionarles, aquellos pacientes que tienen una cardiopatía congénita cianótica no corregida, ¿ya? Algunos libros y bibliografías te colocan las corregidas en moderado riesgo. La cardiopatía hipertrófica, quienes tengan algo más de interés, se preguntarán por qué, porque en algunos casos se suele asociar a SAM, que es el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. La estenosis pulmonar, los dispositivos electrónicos implantados también. Ahora es muy común y es cada vez más fácil ver, ya no solo en hospitales grandes, sino en muchos lugares, pacientes que son usuarios de marcapaso, que tienen desfibriladores, porque ya no solo se colocan en el salud, ya no solo son algo que está descrito en la literatura, sino es algo que vivimos día a día. Muy bien, acá podemos ver la presencia de válvulas, como ven, son superficies irregulares, metálicas, porosas, a las cuales no tienen una defensa celular innata, lo que genera pues una facilidad para el implante para la colonización bacteriana. La existencia de prótesis endovalvulares, como ven, estas prótesis endovalvulares lo que hacen es, dicho en términos sencillos, coaptar la válvula nativa hacia la pared y reemplazar, o mejor dicho, colocar por dentro de esta la prótesis, lo cual genera pues una amplia superficie irregular que permite la implantación de bacterias. Los dispositivos de cierre de orejuelas o de CIB, esto es el dispositivo de asistencia ventricular, como ven, es algo que prácticamente atraviesa la pared cardíaca y en algunos casos atraviesa la pared torácica también. Y los dispositivos pues que van o que se sujetan a las válvulas, que en este caso es un mitraclip. Acá podemos ver la degeneración valvular, la enfermedad cardíaca degenerativa cálcica, que como ven genera una superficie muy irregular y sobre esta superficie irregular es donde se asientan las vegetaciones. En este caso podemos observar lo que es una válvula aorta bicúspide, que como ven, pues no tiene mayor alteración, pero por la alteración de la hemodinamia es que se va a generar que presenten una mayor degeneración cálcica y esto va a favorecer la aparición de endocarditis. Muy bien, entonces, como ya vimos, los factores predisponentes, enfermedades degenerativas valvulares como fibrosis, calcificación, la miocardiopatía obstructiva, las enfermedades degenerativas cálcicas, como ven acá, que no son endocarditis, por si acaso. Estos son agregados de calcio que se forman sobre la superficie. Ahora, la localización.
Como ven, la localización más común es la izquierda en un 80 a 90%, mientras que la derecha es un 16%, salvo en determinados grupos de pacientes, ¿ya? ¿En quiénes son más comunes las izquierdas? En pacientes en teoría sanos, entre los cuales vamos a ver que la mayoría de casos o de vegetaciones o de lesiones primarias se van a sentar sobre la válvula mitral, para ser exactos, sobre la superficie ventricular. En el caso del aórtico también se presenta sobre superficie ventricular, y esto se da ¿por qué? Porque el ventrículo, en todo el sistema, el ventrículo izquierdo es el que genera las más altas presiones. Ahora, en cuanto a la derecha, ¿en quién voy a sospechar yo derecha? ¿Qué grupos son los más susceptibles? La mayoría de ustedes me va a decir, bueno, más susceptibles son los pacientes que tienen hábitos de consumo de drogas parenterales, porque son pacientes que se inyectan endovenosos sin tener las medidas de higiene del caso. Pero no son los únicos pacientes que van a poder presentar endocarditis del lado derecho. Vamos a tener, por ejemplo, pacientes que son portadores de catéteres permanentes, de catéteres tunelizados, de reservorio Sumaya. Son pacientes que van a tener un foco permanente, una puerta de entrada permanente para bacterias. ¿Quiénes más? Pacientes que presentan infecciones crónicas. Un paciente que presenta una osteomielitis mal curada, mal tratada, esa osteomielitis va a ser un foco persistente y permanente de bacteriemias. Y eso puede facilitar en algunos casos la colonización del lado derecho. En cuanto a la ubicación, pues encontraremos que en la tricúspide se va a sentar el 90% de estas lesiones. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que tener algo en cuenta. Las manifestaciones clínicas van a depender básicamente de tres cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Uno, la infección crónica. La infección crónica genera que se active crónicamente el sistema de defensa, lo cual va a generar inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas anómalas se pueden depositar en algunos lados. Va a generar que se consuman los elementos de defensa que se encuentran disueltos en el plasma. Vamos a tener, por ejemplo, caídas de C3, C4. Aparte de estos fenómenos inmunológicos, van a generar aumento de algunas interleucinas que van a reaccionar en capilares pequeños. ¿Qué más? Vamos a tener fenómenos embólicos. Si tú tienes una vegetación enorme, esa vegetación con el movimiento se va a fraccionar. Y ese fragmento que se desprende va a embolizar, si está en el lado izquierdo, a cualquier lado del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener cuando embolice? Podemos tener desde DCBs y abscesos cerebrales hasta necrosis distal, infartos esplénicos, hepáticos, intestinales. Si tiene muy mala suerte, infartos miocárdicos, que van a ser abscesos óseos, etcétera. Y daño local, los relacionados con daño local. Una infección crónica y un organismo patógeno no solo genera una vegetación, sino que esto va a destruir el tejido local. Y si una válvula se perfora, si se forma un absceso dentro del corazón, si se fistuliza, si ese absceso genera una disección, genera un pseudoaneurisma, entonces vamos a tener otra cascada de sintomatologías relacionadas con falla cardíaca y choque. Entonces, todo eso, como dijimos, va a depender y va a ser tan variado como sitios a donde la sangre en el cuerpo llegue. Entonces, vamos por partes. Vamos a hacer la lista para que no se vayan a olvidar. En un paciente con endocarditis, ¿qué pueden encontrar? Hemorragias intracerebrales, isquemias cerebrales, absceso, meningitis, pueden encontrar aneurismas micóticos cuando estos émbolos sépticos
se enclavan en una bifurcación arterial, van a debilitar la pared y van a favorecer la formación de estos abscesos. En el ojo no solo vamos a encontrar infartos en la retina, que pueden parecer infartos en la retina, sino también fenómenos inmunológicos como las manchas de Roth. Acuérdense de la memotecnia. R de retina es R de Roth. En el corazón, pues los asociados podemos encontrar en el examen físico desde soplos, signos de insuficiencia mitral, tricuspidia, edema agudo de pulmón, abscesos miocárdicos, como les dije, los que tienen más mala suerte, infartos, bloqueos también. Acuérdense que entre la válvula aórtica y la válvula mitral, si lo vemos en una imagen 3D, va a discurrir en un pequeño espacio por ahí el nodo AB y la porción penetrante del haz de His, lo cual va a generar que esa zona pueda tener un bloqueo. En el riñón puede haber glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos, infarto renal, abscesos en el riñón. Músculo esquelético, vamos a encontrar los relacionados a procesos inflamatorios crónicos, artralgias, artritis sépticas, osteomielitis. En piel vamos a encontrar lesiones de Janeway, nodos de Osler, hemorragias en astilla. En los órganos abdominales, pues, infarto de vaso, de hígado, infarto intestinal, que es algo que no solemos observar, no solemos ver. Paciente con dolor abdominal, pensamos en jeca hasta que hace peritonismo. Además, la inflamación crónica nos puede generar fiebre. La bacteriemia crónica puede generar hepatoesplenomegalia también. Muy bien. Ahora, todas las infecciones endocarditis todas las bacterias endomiocárdicas tienen el mismo origen. No. Algunas pueden ser nosocomiales, otras pueden ser comunitarias. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver más adelante, les he traído solo 2 algoritmos de tratamiento, que es lo que quiero que aprendan y lo que no se tienen que olvidar. Entonces, encontrar que la mayoría que nosotros de patógenos que vamos a ver son asociados a la comunidad. Hay más riesgo de patógenos resistentes en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que están en estrecho contacto con el sistema de salud o que han sido hospitalizados en los 90 días previos del inicio de la infección. Como hemos visto, la endocarditis en su sintomatología va a tener un carácter multisistémico, por lo ya mencionado. Vamos a pasarlo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la parte cardíaca ya hemos visto que no solo puede generar sepsis, sino émbolos, insuficiencia, fenómenos vasculares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya dijimos, hemorragias en astilla, Janeway, Osler y elementos asociados a vasculitis, que van a relacionarse sobre todo con fenómenos embólicos e inflamatorios en la arteria. Aquí vemos las hemorragias en astilla, que no necesariamente necesitan ser aparatosas y grandes. Los nódulos de Osler, que forman parte de los fenómenos inmunológicos por una proliferación en el tejido blando. Las manchas de Janeway, que se van a buscar en palmas y plantas. Aquí estamos viendo las manchas de Janeway en plantas. Las lesiones vasculares, en las lesiones oftalmológicas, como ya vimos en el fondo de ojo, las manchas de Roth,
o se pueden encontrar infartos de retina también. En los pulmones, si es que están asociados a falla cardíaca, pues podemos encontrar distrés respiratorio, edema pulmonar, si es que están asociados a fenómenos embólicos, como por ejemplo en la endocarditis del lado derecho, podemos encontrar infartos pulmonares o también podemos encontrar fenómenos de tromboembolismo pulmonar. En los neurológicos, como dijimos, embolismos cerebrales, abscesos, aneurismos micóticos, y en los renales, la insuficiencia renal y los infartos renales, aparte de los abscesos. Aquí podemos ver, esto es lo que corresponde al vaso, parece un hígado, pero es vaso. Podemos ver esta zona y esta zona blanquecinas. El vaso, su color normalmente, al ser altamente vascularizado, va a ser rojo, y estas zonas pálidas, que son iliofugaces, vamos a ver que son los sitios donde se ha dado la obstrucción de la arteria y se ha generado el infarto. También podemos ver zonas de necrosis cuando hay obstrucción de la circulación distal. El aneurisma micótico, como podemos observar en esta panangiografía cerebral, en donde se encuentran precisamente, son estas dilataciones saculares que se encuentran en la bifurcación de las arterias o cuando hay un ángulo muy agudo. Pero todos esos han sido en válvulas nativas. Ahora, ¿qué pasa cuando la endocarditis pasa en válvulas protésicas? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser distinto o va a ser peor? ¿Alguien se quiere animar a decirme en qué podríamos encontrar o qué podrían pensar? ¿Qué es lo peor que podrían pensar cuando hablamos de una endocarditis de válvula protésica? Me falta sonido de grillo nomás. Creo que ya todos están durmiendo. Bueno, me responderé yo mismo. En una endocarditis protésica, sobre todo en aquellas que se dan temprano y muy temprano, recordar que los hilos que se utilizan para fijarlo no son hilos en extremo resistentes. La infección de la válvula y la inflamación que se genera puede degradar el tejido y los hilos. Y esa degradación del tejido al que se han fijado, porque acuérdense que al hacer un punto estás lacerando el tejido, puede generar dehiscencia. Y la dehiscencia de la válvula, pues es prácticamente una tragedia cardíaca. Perdón, discúlpenme 30 segundos, chicos. Ya, perdonen, chicos, disculpen, es una emergencia familiar. Ya, ahora, en cuanto a las endocarditis de las válvulas protésicas, ¿qué podemos decir en cuanto a datos? Esto es solo para que tengan noción general, no se preocupen, no voy a preguntar datos específicos ni porcentajes porque no lo considero útil. Solo proporciones es lo que considero útiles. Muy bien, van a representar alrededor de un 15 a 20% de todas las endocarditis infecciosas. Se van a presentar en alrededor del 5 al 10% dependiendo del centro en donde estemos haciendo el análisis del total de las válvulas colocadas. La endocarditis de válvula protésica, como ya dijimos, se va a dividir en temprana o en tardía, y aquellas que son tempranas y menores de 6 meses tienen una consideración especial porque sí o sí van a ir a recambio valvular. Suelen asociarse ya quizás en menor medida a estafilococos y suelen más asociarse a otras bacterias atípicas, a hongos, a bacilos gram negativos. ¿Por qué? Porque estos pacientes, acuérdense que se encuentran en un ambiente o han estado recién en un ambiente intrahospitalario en el cual quizás en una UCI posoperados en las cuales predominan estos microorganismos de alta resistencia como la Klebsiella KPC, el Acinetobacter baumannii, y para los que les gusta UCI, multitud de hongos.
Las manifestaciones clínicas pues van a ser muy similares a las, a las ya vistas previamente, síntomas inespecíficos como fiebre, síntomas de insuficiencia cardíaca, pero en este caso puede haber estenosis de algunas válvulas, si es que estas son mecánicas, junto con insuficiencia. ¿Por qué? Porque la colonización superficial va a alterar su movimiento, entonces va a dejar va a dejar la válvula fija. Se suelen asociar a shock séptico y en este caso, como son pacientes recientemente posoperados del corazón, tienen una mortalidad quizás más elevada, sobre todo las aquellas que son menores a 6 meses. Muy bien, avancemos. Estas son incidencias. Este cuadrito quizás es el que más me interesa para diferenciar o, o, o para ver cuál es la probabilidad de que el germen sea un germen nosocomial, sobre todo en pacientes que se han hospitalizado y que en la hospitalización encontramos pues la fiebre persistente y empezamos a sospechar la endocarditis en pacientes que no tenían sintomatología asociada hasta 48 horas antes del ingreso, o sea que la sintomatología que nosotros asociamos a, a endocarditis, si es que se desarrolla posterior a las 48 horas post ingreso, podemos pensar en una nosocomial. Muy bien, factores de riesgo para la endocarditis nosocomial es que es la edad del paciente, más común en pacientes mayores. ¿Y por qué en pacientes mayores? Porque estos suelen acudir más a la asistencia en salud, pacientes que tengan mayor cantidad de tiempo internado, que tengan cierto grado de inmunosupresión, que ya tengan valvulopatías predisponentes, prótesis valvulares, que sean sometidos a procedimientos invasivos. Para aquellos que les gusta decir a todos CBC, CBC, también tienen esa clase, también hay que evaluar esos riesgos, y porque presentan una mayor cantidad de bacteriemias, porque estos pacientes son punzados, tienen bránulas, todo el mundo lo está tocando el paciente y no se lava las manos, etc. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, que quizás es el punto que más nos va a interesar y que más tenemos que ver, todavía estamos en tiempo, gracias a Dios. La sospecha. Tú no puedes diagnosticar aquello que no puedes sospechar. Tenemos el estudio microbiológico y el estudio de imágenes. ¿Alguien se anima por casualidad a decirme si es que adelantarme cuáles son los criterios microbiológicos de la endocarditis bacteriana? Bueno, creo que no. De todas maneras, igual lo veremos en un ratito, no se preocupen. Doctor, A ver, ¿los criterios de Duke se refiere? muy bien, muy bien. A ver, cuéntame. En Duke se refiere en dos criterios, mayores y menores. En los mayores principalmente hay dos, que son los de hemocultivos y los de ecocardio. En los hemocultivos tienen varios criterios, pero lo importante es que quieren salir los hemocultivos positivos a etiologías comunes. Perfecto. Y en ecocardio que haya Entonces, una en el alteración diagnóstico, estructural. excelente. Muy bien. En el diagnóstico, la sospecha clínica va a ser seguida de dos ramas: de la microbiología, porque vamos a necesitar demostrar el microorganismo, porque este microorganismo tiene, para tratarlo, tenemos que saber qué le vamos a dar, y del estudio de imágenes, porque si el paciente, por ejemplo, tiene una osteomielitis, desarrolla una clínica de falla cardíaca, y tú y tú tienes hemocultivos positivos, lo más probable es que me digas que este paciente tiene hemocultivos positivos por la osteomielitis, porque tiene una infección crónica o porque es portador
de un catéter a largo plazo, o porque tiene un aparato de osteosíntesis en la pierna, por ejemplo, para aquellos que han sufrido fracturas múltiples con minuta, en el cual hay que utilizar un dispositivo de fijación externa. Entonces, estos pacientes pueden hacer bacteriemias y no necesariamente la existencia de ese hemocultivo persistente va a significar que haya una endocarditis. Entonces, por eso se necesita también de los estudios de imágenes. Y el estudio de imagen por sí solo no se vale. ¿Por qué? Porque, muy bien, tienes al paciente con fiebre, los signos y síntomas, le haces su ecografía, tienes tremenda vegetación. Bueno, tengo una vegetación, por una vegetación pues de 3 milímetros, 4 milímetros, no le voy a abrir el pecho al abuelito, pero le doy antibióticos y no mejora, no mejora, no mejora. Entonces necesito determinar el germen para yo poder dar una terapia dirigida. Muy bien, entonces comenzamos con la sospecha diagnóstica. Si bien es cierto, ahí le pongo alta sospecha diagnóstica, lastimosamente, no es tan alta porque no encontramos todos los elementos. Quizás uno de los más comunes es la fiebre, que puede ser por mil y un cosas, pacientes con fiebre persistente o pacientes hospitalizados que tienen un cuadro séptico que no es aparentemente, no tiene un foco aparente en aquellos pacientes que tienen fiebre y que tienen, por ejemplo, una embolia de origen desconocida o como se diría, un DCB criptogénico, en un paciente que no debería tenerlo, que tiene las carótidas limpias, sepsis de origen desconocido, en un paciente que tiene glomerulonefritis y que no ha tenido ninguna infección conocida, en pacientes que tienen predictores de alto riesgo, como ya dijimos, anomalías cardíacas, insuficiencia cardíaca aguda, etc. Muy bien, el hallazgo microbiológico consistente. El hallazgo microbiológico consistente, ya, como ya dijimos, va a ser en relación a nuestro medio en realidad. Doctor, ¿qué quiere decir con nuestro medio? Eh, Recordar que las guías hacen los estudios en los lugares a los que pertenecen. La guía europea utiliza países europeos, la guía norteamericana utiliza población norteamericana. Y en base a lo que más se encuentra en sus poblaciones es lo que determinan como típico para un cultivo positivo. Lo más común suelen ser estafilococos aureus. Aquí nos vamos a dividir en válvulas nativas, en válvulas protésicas, y de las válvulas protésicas vamos a poner el punto de corte de los 12 meses. El germen más común desde las nativas hasta las válvulas protésicas con endocarditis tardía van a ser los cocos gram positivos, ya sea el estafilococos. En algunas series publicadas en el Nature vamos a encontrar que son cerca del 40, 45, 50% a nivel mundial, gracias a Dios, que no hacemos mucha diferencia. La diferencia va a estar en cuanto a los otros bacilos que vamos a encontrar, otros organismos, porque estos pueden variar entre enterococos, enterococos negativos, bacilos gram negativos o fúngicas. También podemos encontrar, bueno, aunque en realidad eso era más común antes, ahora ya no se considera algo tan predominante, era el grupo JASEC. Este es el que más me interesa que sepan para los que nos están viendo desde nuestro amado Perú. Es una serie determinada desde el INCOR, en lo cual, si bien es cierto, quizás no es representativo de todo el país, pero por lo menos es representativo para nuestra población. No toma muestras de todo el país, pero por lo menos se puede tomar como representativo para la población. Y vemos que más del 50% corresponde a estafilococcus
estafilococos. Y si buscamos los subtipos, quizás entre ellos el 30-40% sea áureos. Gracias a Dios, el número más pequeño de todos corresponde a enterococos y hongos, siendo que los hongos pues tienen una gran capacidad destructiva y son muy difíciles de tratar. Así tú los operes, así les des boriconazol, itraconazol, anfotericina B, son muy difíciles de tratar y muy destructivos. Y gracias a Dios son el grupo más pequeño. En los anales de la Facultad de Medicina vamos a encontrar entre el 2014 y el 2019, justo en mi querido 2 de mayo, un análisis MINSA, que también no coge toda la nación peruana, pero por lo menos podemos considerarlo representativo. Y nos damos con la sorpresa, por ejemplo, que acá el hemocultivo negativo ha sido el más común de todos. Entonces, en términos generales, podemos decir que quizás los cocos gram positivos, ya sean estafilo o estrepto, van a ser grupos o van a ser un grupo de gérmenes comunes si es que los encontramos, o perdón, digo, muy altamente sospechosos si es que los encontramos dentro de manera persistente dentro de un hemocultivo en un paciente sospechoso. En cuanto al diagnóstico por imágenes, esto nos va a permitir documentar las lesiones cardíacas en el estudio por imágenes. A ver, mi grupo, por favor, díganme cuáles son las lesiones cardíacas que vamos a encontrar y que nos van a decir sí. Quizás tú no encuentres una vegetación, pero te van a decir sí, esto es una endocarditis. Porque recuerden que si bien es cierto, la lesión por antonomasia que debemos encontrar en imágenes es la vegetación, pero no todo va a ser vegetaciones. A ver, mi grupo, el que pasó ayer. Este, abscesos, Fuerte, pseudoaneurismas, fuerte. abscesos, Uy. pseudoaneurismas y ya, pues lo demás, Michael, pues. Ya, está bien. Con eso estoy contento. Perfecto. Si bien es cierto, la lesión por antonomasia es la vegetación, puede haber vegetaciones pequeñas que tú no veas, pero que organismos que causen mucha destrucción local. Pueden causar perforación de la válvula, la vegetación que vamos a encontrar, la existencia de abscesos o pseudoaneurismas, sobre todo a nivel de los senos de Valsalva en cuanto hablamos de endocarditis en válvula aórtica. Esas son las lesiones que podemos encontrar. ¿Qué es lo que solemos utilizar? La mayoría me va a decir que es la ecocardiografía, es cierto, sobre todo la transtorácica porque es rápida, fácil, no invasiva y se puede hacer en pie de cama. Un poco más difícil, la transesofágica, la guía no te da una comparación head to head para decir cuál es mejor, pero si es que van a valorar vegetaciones muy pequeñas o dispositivos implantables cardíacos, una mejor resolución tiene el transesofágico, ¿ya? Pero para todo lo demás son equivalentes el transtorácico y el transesofágico siempre y cuando quien haga el transtorácico no sea yo. Otros elementos a usar van a ser la tomografía computarizada, la resonancia magnética, aunque la verdad no he leído que la resonancia magnética sea superior a la tomografía en estudio de válvulas, porque las dos buscan analizar masas, pero una muy buena opción para cuando no ves vegetaciones, pero tienes una alta sospecha, es la medicina nuclear, el SPEC, el análisis por imágenes
con leucocitos marcados con glucosa radioactiva. ¿Por qué? Porque los leucocitos son ávidos de glucosa. Los leucocitos se van a encontrar en zonas con inflamación. Y por lo tanto, si hay una endocarditis, vas a tener una inflamación que no debería haber a nivel del corazón. Y vas a encontrar, evidentemente, una zona marcada. Algo más que me olvidaba de decirles, que en el diagnóstico por imágenes, si bien es cierto, no podemos ver necesariamente perforación, podemos encontrar una insuficiencia no justificada en una válvula, entre comillas, aparentemente sana, en un paciente que no tenga dilatación auricular, dilatación ventricular, que no tenga dilatación del anillo o que no tenga ruptura de las cuerdas tendíneas o retracción de las mismas, o sea, nada que justifique una regurgitación primaria o secundaria. Encontrar una insuficiencia también se considera un hallazgo positivo para el diagnóstico imagenológico de endocarditis. ¿Y qué pasa si el paciente ya tenía una insuficiencia previa? ¿Sabes qué cosa? El paciente es portador de un marcapaso unicameral. El cable pasa por la válvula tricuspidia y genera una insuficiencia leve. Le hacen la ecografía, no tienes transesofágico, para que me vayan a decir, hago un transesofágico, doctor. No, la resonancia no se puede aplicar en estos pacientes, pero tiene sospecha de endocarditis. El empeoramiento de la insuficiencia en un tiempo no justificable me puede dar me resulta positivo como diagnóstico por imagen. Porque, por ejemplo, yo le echo la ecografía a ese paciente hace 3 meses. Le vuelvo a hacer ahora y encuentro que tiene ya no una insuficiencia leve o mínima, tiene una insuficiencia moderada o severa. Entonces, ese empeoramiento, sin una justificación aparente, más que la endocarditis, me resulta también un marcador positivo. Vamos a hablar de los criterios, aunque bueno, ya creo que hemos hablado de la mayoría. Entonces vamos a hablar, nuestro amigo, los criterios de Duke. Pueden utilizar o bien estos o los bien publicados por la ITSA del 2023. No me hago paltas. Cualquiera de los dos son válidos, aunque son casi igual. Tenemos los criterios mayores. Miren, no me interesa que se aprendan todo. Esto sí, por favor, préstenle mucha atención a este cuadro de acá. Acuérdense la tabla 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les doy un regalo. Si es que me piden preguntas, fijo va a haber una pregunta de criterios. Así que mucha atención acá. No les voy a pedir que se aprendan de paporreta todos los criterios, porque eso ni yo me lo sé y no les va a servir. Pero sí necesito que por lo menos se orienten en cómo los van a medir. Como ya dijimos, los criterios se van a dividir en dos: criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser, como yo le digo a los alumnos, van a ser ver la lesión por imagen, cualquiera de las lesiones que ya dijimos, en vegetaciones, perforaciones, abscesos, fístulas, pseudoneurismas, aparición de nuevas insuficiencias o empeoramiento de insuficiencias previas por cualquiera de los medios presentados: transesofágico, transtorácico, tomografía o SPEC. Ya, eso es lo más fácil. Ahora viene lo que es difícil: ver las bacterias. ¿Ya? Doctor, ¿cómo veo la bacteria? La bacteria se ve única y exclusivamente a través del hemocultivo. ¿Estoy en lo correcto? Vamos, chicos, necesito que alguien responda para hacerlo dinámico. Uy, no, ya están almorzando. Perdonen. No solo se ve a través de hemocultivo. Si bien es cierto, el criterio principal es el hemocultivo, como han visto, ver bacterias en el hemocultivo. Organismos típicos en dos cultivos de sangre separados. ¿Quiénes son? Estreptococos, estafilococos, enterococos y grupo JASEC. Que por cierto, al final me van a decir qué significa el grupo JASEC. Eso les voy a preguntar ahorita.
y si no me lo responde, le voy a preguntar para el examen. Pero eso es solo una parte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay otro criterio para lo que es hemocultivos, que es dos cultivos positivos para bacterias que no sean típicas, pero que sean consistentes con endocarditis. También tenemos las pruebas inmunológicas, como encontrar inmunoglobulina G para Coxiella burnetii, que es el agente de la fiebre Q. Para la guía ITSA, para quienes quieren leer la parte americana, ellos también dicen que te vale encontrar, o te es válido también encontrar serológicos como el IFI positivo para organismos típicos altamente patógenos. También es válido para demostrar que ese es el organismo que está colonizando si lo encuentras junto con otro criterio mayor. Muy bien, entonces ya hemos visto ver cultivos positivos o inmunoglobulinas para fiebre Q, ver las lesiones en cualquiera de esos métodos. Vamos a los criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Pues, como les dije en un comienzo, la predisposición, el factor de riesgo, es el mecanismo esencial para yo tener sospecha. Lo siguiente es la fiebre, tan importante es la fiebre, que es un criterio solo. Ahora, una pregunta, ¿en qué pacientes puedo yo no tener fiebre? ¿Qué paciente puede venir con endocarditis y decirme no tengo fiebre? ¿Alguien? Los adultos mayores. Ya, perfecto, uno más. Bueno, en realidad son varios más, pero En crónicos. adultos mayores y pacientes que tengan inmunosupresión severa. ¿Por qué? Porque recuerden que la fiebre depende del sistema inmune. Y si tú tienes un sistema inmune muy deprimido, no vas a poder desarrollar fiebre. Mientras que en los adultos mayores, como la fiebre depende de la capacidad metabólica para generar calor, a que los adultos, los muy mayores, pues tienen esa capacidad metabólica de generar calor disminuida y por lo tanto no suelen hacer fiebre de manera tan notoria, suelen hacer febrículas en estados subfebriles, temperaturas limítrofes, igual con los que son pacientes severamente inmunosuprimidos. No necesariamente van a hacer fiebre de 38, 39, 40 grados centígrados. Lo vas a encontrar quizás subfebriles, 37,5, 37,6, algo que podría pasar desapercibido. Muy bien, habiendo visto la fiebre, como ya dijimos, los fenómenos embólicos, aquellos pacientes que tienen pues aneurismas micóticos, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway, complicaciones sépticas osteomusculares, como dijimos que es como es la osteomielitis, la espondilodicitis, fenómenos inmunológicos, tenemos nuestra querida glomerulonefritis quizás, pero recordar que no solo la glomerulonefritis, sino también la vasculitis se puede considerar como un fenómeno inmunológico, la presencia de artritis también puede ser un fenómeno inmunológico. Recuerden el depósito de inmunocomplejos en las sinoviales. ¿Qué más? Las manchas de Roth y la existencia de la inmunoglobulina anómala, que es el factor reumatoide de. Y por último tenemos evidencia microbiológico no concordante. ¿Qué cosa es? Son hemocultivos persistentes, pero de patógenos que no son típicamente asociados a endocarditis. ¿Ya? Es como que tú agarras, por ejemplo, endocarditis, le tomas, no hay, pero le pides un honguito y te sale pues una cándida positivo. Le vuelves a pedir otro y te sale otra vez cándida positivo. No es típico, pero su persistencia positivo con la negatividad para otros microorganismos
ya te da la sospecha como un criterio menor. Bueno, antes de pasar, a ver chicos, ¿quién me quiere decir cuántos criterios menores, mayores se necesitan para hacer un diagnóstico probable y un diagnóstico definitivo? ¿Nadie? Dos mayores, o un mayor y tres menores, o cinco ¿No? menores. Perfecto. Eso es lo que más me interesa que se aprendan. Dos mayores, cinco menores, uno y tres son definitivos. Posibles, vamos a tener menos de cinco menores o la existencia de un mayor con, perdón, digo, un mayor con menos de dos, solo o con menos de dos criterios menores. Eso es posible. Y si no tienes nada, pues es descartado. Este es el de la ITSA. Ahora, ¿qué exámenes podemos realizarles? ¿Qué exámenes podemos hacer? ¿Qué podemos ver? ¿Alguien se quiere animar? Bueno, en el EKG lo que vamos a ver en este caso es una sobrecarga, no son signos específicos, ¿ya? No existe signos específicos de endocarditis en el EKG, pero nos podemos ayudar encontrando, por ejemplo, sobrecarga del ventrículo derecho en un paciente que no tiene historia de cardiopatía previa. ¿Sabes qué cosa? Es la congénita, no tiene ninguna causa aparente de sobrecarga del ventrículo derecho. Y encontramos ese signo en un paciente con fiebre, con alguna sospecha, podemos indicarlo que sea por una insuficiencia en la válvula pulmonar, por ejemplo, ya por endocarditis. ¿Qué más? Los pacientes, como dijimos, con bloqueo, sobre todo aquellos que tienen endocarditis de la válvula mitral, con extensión a la continuidad mitroaórtica o que forman abscesos en esa continuidad mitroaórtica, pueden generar bloqueos y se van a ver en el electrocardiograma. Como en este de acá, que por ejemplo vemos que tiene dos ondas P y tiene un QRS. Este paciente tiene un bloqueo 2-1. La radiografía no me va a decir mucho, pero en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, endocarditis del lado derecho y que, y que esa vegetación libera émbolos, vamos a encontrar pequeños halos, por ejemplo, como vemos acá, que van a ser atribuidos a abscesos pulmonares. Muy bien, luego sigue ya, como lo dijimos, el ecocardiograma. Vamos a ver el valor del ecocardiograma, transtorácico, transesofágico y en prótesis valvulares, como ya les dije. No voy a preguntar esto, pero por si acaso sé que lo preguntaron en años anteriores, que la ET es quizás entre todos los métodos el más preciso para determinar vegetaciones en prótesis y dispositivos cardíacos intraventriculares. Se recomienda su realización siempre ante la sospecha clínica y si fuese negativo en una primera instancia y la sospecha fuera alta, se sugiere repetirlo a la semana. ¿Por qué? Porque puede que las vegetaciones todavía sean muy pequeñas para ser vistas o para generar alguna insuficiencia. Entonces, la reevaluación de esta a la semana puede permitir ver nuevamente, puede permitir ver el crecimiento de la vegetación o la generación de una insuficiencia. Forma parte de los criterios mayores, va a determinar la conducta quirúrgica, porque un absceso que se forme no va a repararse con antibióticos, una perforación que se genere no se va a reparar con antibióticos, un pseudoaneurisma no se va a reparar con antibióticos. Vamos a valorar
postquirúrgicamente para ver cómo ha quedado. Nos permite dar el pronóstico si tengo, por ejemplo, vegetaciones mayores a 1 centímetro, alto riesgo de que el paciente sufra un embolismo, determinar complicaciones. Tiene una sensibilidad de entre el 50 y 90%, la transesofágica para vegetaciones menores de 3 milímetros, la transtorácica es dependiente del operador. Si lo hace el doctor Renzo, 95%, si lo hago yo, 75%. No es tan útil para vegetaciones pequeñas y nos permite dar el diagnóstico de complicaciones, como ya dijimos, que son generalmente las que ya hemos mencionado antes como criterios. ¿Qué buscamos en el eco? Ver vegetaciones, ver disfunción valvular, extensión. Aunque eso es, la verdad, soy sincero, es un poquito difícil, pero buscar la extensión, abscesos a nivel del músculo cardíaco en el sitio donde se inserta la válvula. Y evaluar complicaciones. Como acá podemos ver, en este cuadro donde estoy señalando, se puede observar claramente la existencia de una vegetación que protruye tanto en aurícula como en ventrículo durante la sístole y la diástole. Podemos ver acá una vegetación en este punto, en el 4 cámaras, en la vista de 4 cámaras, centrada en el ventrículo izquierdo. Podemos ver una vegetación en el velo posterior de la válvula mitral, que es esta que se mueve como si fuera una flamita. Acá podemos ver más vegetaciones en este 4 cámaras, que este sí se ve más bonito, en el velo, en la válvula septal, en el borde libre, solo que en este caso es en la superficie auricular. En esta vista de eje largo se puede ver en la superficie ventricular, en la válvula aórtica, la existencia de la vegetación. Entonces, esa es la utilidad, aparte de la evaluación ya mencionada. Entonces, ¿qué es lo que hago o cuáles son los algoritmos que me dicta la guía en una endocarditis de válvula nativa? Muy bien. Si tú tienes sospecha, tienes que tomar, aparte del examen físico, tomar los cultivos. Junto con los cultivos, realizar una ecografía transtorácica o transesofágica, evaluar con los criterios que tenemos si es un criterio definitivo, si es posible o si es rechazado. Si es que es rechazado o es posible, va a depender de mis... Si es que es rechazado, para comenzar que es más fácil, si mi sospecha clínica todavía es muy alta, puedo repetirlo en una semana. Eso es mi consideración personal. Pero la guía te dice lo contrario. Ahora, si es que es posible, o sea, tiene un mayor, dos menores o dos menores o tres menores solos, podemos buscar, o se debe buscar nuevamente en 5 a 7 días, o se puede realizar la visualización con otros elementos, como es la resonancia, el SPECT, etcétera. Si es definitivo, vamos a valorar, por ejemplo, si es que no se evidencian complicaciones paravalvulares como abscesos o disecciones. Te dicen que se tiene que hacer con un transesofágico, y si aún así no se evidencia, buscamos perdón, digo, con una tomografía cardíaca. Ahora, en una válvula prostética vamos a utilizar el mismo algoritmo. Lo que me interesa que se aprendan es esta parte de arriba. Recuerden siempre, sospecha clínica, se sigue de hemocultivos. Los hemocultivos demoran entre 3 y 5 días, por lo cual no se puede esperar. Se hace una ecografía y con esto ya se evalúan criterios mayores. Si es que es definitivo, se realizan los demás estudios. Si es que no es definitivo, ¿qué es lo que dice?
repetir cultivos si es que es negativo, repetir tomografía a los 5 o 7 días o valorar un examen alternativo como puede ser la tomografía cardíaca la, o el SPEC con leucocitos marcados. Muy bien. Entonces, visto lo visto, vamos a ir avanzando porque nos queda media hora y todavía nos falta regular. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber asociado a una endocarditis infarctus? Complicaciones cardíacas suelen ser entre el 50 y 60% porque los organismos muy patógenos a veces, en su mayoría de veces, no llega a crecer lo suficiente la vegetación hasta antes, no llega a crecer lo suficiente la vegetación como para generar émbolos antes que la destrucción local. Primero, generalmente destruyen localmente, por lo tanto, se pueden asociar a anillos, pero digo, a abscesos, a bloqueos, a infartos, que suelen ser más o menos el 50% de las el 50-55% de las complicaciones. Embolias suelen ser complicaciones en alrededor del 30% y complicaciones neurológicas suelen ser en torno al 30%. Como ya vimos, recordar siempre que si el ecocardiograma sale negativo, hay que repetir 7 días. Esta es la imagen como se vería en un SPEC. Como vemos, el tejido miocárdico se ve de un color guinda rojizo opaco, pero mira, eso es lo que hay que buscar en los pacientes con endocarditis, con SPEC. No permite ver la infección ni la lesión, permite ver la inflamación. Acá podemos ver que es en la válvula aórtica, por ejemplo, que es donde estoy señalando, donde se encuentra el punto brillante. Recordar que no es útil cuando el paciente es posoperado de prótesis reciente. ¿Por qué? Porque esa prótesis va a generar inflamación. Entonces no es tan útil en ese caso. Es útil a partir de los 6 meses en los pacientes con válvulas nativas. En cuanto a las complicaciones extracardíacas, como ya dijimos, insuficiencia renal, causada por la glomerulonefritis, la inestabilidad hemodinámica, los infartos renales. Se va a tratar acorde al estadio clínico en el que esté. Si el paciente está anúrico y con enfermedad grado 5, pues va a ser hemodiálisis. Ahora, ahora se van a presentar lo que son el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento, anteriormente se les ponía pues una serie de esquemas, como 10 esquemas, que en lo personal yo considero que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el esquema depende, acuérdense, que primero depende del tipo de organismo. Es dirigido. Si tú tienes el hemocultivo y la resistencia antibiótica, pues vas a dirigir tu antibiótico-terapia hacia ese organismo en particular. Y tus esquemas o los esquemas que vas a utilizar generalmente van a ser en el que tú tengas un cultivo negativo o en el que inicies tratamiento empírico. Entonces, yendo al manejo, de una vez que tú tienes la sospecha clínica y has hecho el diagnóstico, comienzas una terapia antibiótica empírica que posteriormente vas a ajustar cuando salga positivo, si es que sale positivo. Porque recuerden que hay cultivos persistentemente negativos, pero que eso ya se ve a nivel de infectología, etc. Ahora, aparte de la antibioterapia, ¿qué tienes que evaluar? La existencia de complicaciones. Si existen complicaciones, el tratamiento es quirúrgico. Como les dije, el absceso, la disección no se van a manejar con tratamiento antibiótico. Si es que no hay complicaciones, pues continuamos con la terapia antibiótica. Valoramos si es que durante
el transcurso de la terapia antibiótica, existe alguna complicación con empeoramiento, resistencia al antibiótico o no hay la evolución que esperamos en cuanto a las vegetaciones, se puede manejar quirúrgicamente como una emergencia, una urgencia, como una operación electiva temprana. Se continúa el tratamiento antibiótico y se decide si es que el paciente va a casa o se queda hospitalizado. Entonces, recordar, el tratamiento es médico quirúrgico, vamos a sostener sistemas si es que el paciente está en falla cardíaca, en shock cardiogénico, en shock distributivo, darle ventilación mecánica si es que está haciendo insuficiencia respiratoria, hemodiálisis si es que está haciendo insuficiencia renal, neuroprotección si es que ha hecho DCB, etcétera. Las fases del tratamiento van a ser 3. Bueno, en realidad te dice que son de 4 a 6 semanas, pero las fases son 3. La fase crítica, que es los primeros 6, 7 días, en donde tú vas a iniciar el tratamiento, determinar las cirugías de emergencia, urgencia, si es que está asociado a algún dispositivo, vas a realizar la extracción del dispositivo y se plantean la extracción de abscesos. El día 10 aproximadamente se va a realizar una nueva ecografía para ver si es que amerita algún cambio de tratamiento, si es que ha habido algún cambio sustancial en los elementos observados en una primera instancia, y de ahí se decide, se continúa el tratamiento antibiótico en cuanto se obtengan bacterias, la existencia de bacterias latentes. En los casos complicados se va a decidir el tratamiento intrahospitalario, que vamos a ver más adelante en quién hago intrahospitalario, en quién no. En los casos sin complicación pueden ir con terapia bioral, gracias al estudio POET. Como ya dijimos, el tratamiento tiene que ser específico, pero para que el tratamiento sea específico, ustedes tienen que tener antibiótico-terapia. Les propongo un caso clínico para que piensen. Se encuentran en sus serums, están a 4 días del hospital regional, llega un paciente que dice tiene antecedente de prótesis mecánica mitral. Cuando lo examinas, pues evidentemente le encuentras en el pecho la cicatriz medio esternal, te dice que lleva 7 días de fiebre, que hace 2 semanas en el puesto de salud le retiraron o le hicieron una extracción dentaria. Cuando lo examinas, pues evidentemente encuentras hemorragias en astilla, le encuentras un soplo con fiebre, le realizas un hemograma, que si hay en los puestos de salud, y le encuentras con marcadores de infección. Ese paciente tiene probablemente un algoritmo, dentro de tu algoritmo tiene probablemente ¿qué infección? ¿Alguien quiere responder? Seriana. ¿Una endocarditis dijeron? Muy bien. Entonces, parte de tu sospecha, porque estás viendo que el paciente está séptico, tiene marcadores infecciosos. Acuérdense que la última guía de la Sepsis Survival Campaign dice que podemos utilizar el SOFA, ya no el Quick SOFA, el CIRS. Tú encuentras este paciente pues séptico, sospechas que es una endocarditis, pero no tienes pues hemocultivo. ¿Van a ustedes dejar a este paciente sin tratamiento antibiótico hasta conseguir un hemocultivo? ¿O van a iniciar una terapia antibiótica empírica? Se inicia. ¿Alguien se anima a Se responder? inicia con tratamiento empírico. Se inicia ¿Cómo? con antibiótico empírico. Hasta Perfecto. La guía te dice que si tienes un paciente en sepsis, no importa el foco, tienes 1 hora
para iniciarle tratamiento antibiótico, porque si no aumentas la mortalidad del paciente con shock séptico. Entonces, en esta clase de pacientes, por ejemplo, la guía se puede doblar, se puede torcer, porque tú tienes que primar el bienestar del paciente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que recordar los esquemas de tratamiento antibiótico. Para un paciente, para el paciente que les mencioné, el paciente tuvo un procedimiento dentario, tiene una válvula protésica y tiene más de un año. Entonces, utilizo el esquema de tratamiento empírico para pacientes con válvula nativa o que tienen prótesis mayor a un año. Y en ellos te dice que tienes que utilizar una combinación triple: la ampicilina, la ceftriaxona y la gentamicina. La ampicilina para coberturar gram positivos, estafilococos con una resistencia con estafilococos con penicililasas, la ceftriaxona para poder eliminar anaerobios gram positivos anaerobios, perdón, digo, gram negativos aerobios, y la gentamicina para encargarse de los gram negativos anaerobios. Entonces, esa es más o menos la combinación. Acuérdense que es combinación triple. Te da 4 opciones. Ampicilina va sí o sí, gentamicina va sí o sí, y tú puedes elegir entre cloxacilina o ceftriaxona. Ahora, si es que el paciente, yo les dijera que lo han operado hace 9 meses y que ha regresado pues a su pueblo natal y viene con estas características, yo no pensaría, por más que le han hecho una extracción dentaria reciente, hace un mes, hace 3 semanas, y que quizás el foco esté ahí, no me atrevería yo a descartar sin el hemocultivo la existencia de alguna bacteria resistente. Por lo que ese paciente tiene que ir con un vuelco. Para gram positivos ya no vamos a utilizar la ampicilina, vamos a utilizar la vancomicina para poder atacar a mersas. Vamos a utilizar rifampicina, que la rifampicina es es uno de los fármacos quizás más fuertes en cuanto a esterilización. Acuérdense que se utiliza para la TB. Y la gentamicina. La vancomicina puede ser reemplazada por daptomicina. Por favor, acuérdense de esto. Tomen el screenshot a foto, capture pantalla, como quieran. Listo. Para las bacterias que son persistentemente negativas, pero digo, para los microorganismos que salen persistentemente negativos en el hemocultivo, hay que hacer hemocultivos especiales. Los tratamientos pueden ser tan largos como un año, por ejemplo, como en la Coxiella burnetii, que le da doxiciclina con hidroxicloroquina por casi 18 meses, un año y medio. Como para la brucelosis, que les tienes que dar por aproximadamente 6 a 8 meses doxiciclina más clotrimazol. Mientras que para los hongos se recomienda el tratamiento más potente posible, aunque en este caso lo que va a primar en el caso de los hongos es la eliminación del tejido infectado, o sea, la cirugía. Pero se le da anfotericina B y opcionalmente flucitocina. Pero lo que sí quiero que se aprendan es esto de acá. ¿Por qué? Porque esto sí lo pueden llegar a aplicar. Si bien es cierto, la ampicilina no necesariamente van a tener, pueden tener penicilina, pueden tener cefazolina, van a tener gentamicina y pueden comenzar dando una terapia empírica en ese paciente en el que ustedes sospechan que puede ser endocarditis. Y si es que están lejos de su centro de salud. Si es que están cerca, lo mandan de frente nomás. Ah, vaya señor, que ya le tomen el volteo. Pero si están lejos, si están en la selva, cruzando el Marañón con su peque, van a tener que darle lo que tengan de antibiótico en ese momento. Ahora, si tú le encontraste una vegetación,
al paciente y le iniciaste el tratamiento antibiótico, pues tú esperas que disminuya. Entonces, en este caso, casi un 48% vamos a encontrar que disminuyen su tamaño o desaparecen per se, pero hay que recordar que es en vegetaciones menores a 5 milímetros esta posibilidad. El 41% de las vegetaciones van a permanecer iguales y cerca de un 10-11% van a aumentar su tamaño, lo cual va a ser indicativo de cirugía. Si hay persistencia de la fiebre a pesar del tratamiento antibiótico, recuerden que le dan tratamiento antibiótico en la primera fase es de 7 a 10 días. Hay que buscar que no se hayan formado abscesos, fístulas, que la vegetación haya crecido, descartar otros focos con posibles complicaciones como absceso hepático, esplénico, pulmonar o renal o infecciones óseas. ¿Ya? Ahora, muy bien, estamos acá. Le diste al paciente su diagnóstico, encontraste que tenía una vegetación pequeña, sin absceso, sin nada, le iniciaste el tratamiento, a la semana el hemocultivo negativizó. ¿Sabes qué cosa? Con antibiótico no se encuentra. Le estamos dando bien el tratamiento. Encontraste un estafilococo sensible que con penicilina, que con amoxicilina se cura. Le hiciste su ecografía al día 10, encontraste que había mejorado la insuficiencia que tenía, la vegetación que tú habías visto se ha reducido, aunque eso en realidad es a las 3 semanas. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿Lo vas a mandar a su casa o lo vas a tener hospitalizado las 4 o 6 semanas que le vas a dar antibiótico? ¿Alguien quiere responder? Vamos, chicos, hagámoslo dinámico. Son 3:42. Tenemos casi 20 minutos. ¿Nadie? No hay respuestas incorrectas, chicos, vamos. Tienen que participar. Si bien es cierto, estamos en virtualidad, tienen que estar atentos. ¿Qué harían con Puede ese ser paciente? que siga con el tratamiento hasta cumplir por lo menos 20 días o 21 días. Ya, pero ¿lo que siga su tratamiento en casa o lo tienes hospitalizado para que cumpla su tratamiento? Si el tratamiento es endovenoso, que acabe endovenoso y luego darle para vía oral. Muy bien. Lo que dices tienes razón. Entonces, tú vas a ver, si es que ya solucionaste el problema, el paciente no tiene mayores complicaciones, pues vas a ver si es que el paciente es candidato para pasar a vía oral y retirarlo a casa, darle de alta. Que no haya organismos altamente resistentes o que sean muy destructivos. Estafilococos aureus, enterococos fecalis. Si no hay o son negativos esos, si no hay, si esos microorganismos son negativos, muy bien, pasamos al siguiente. Buscamos control de la infección. ¿Sabes qué cosa? El paciente ya no hace fiebre, el PCR está disminuyendo, no hay leucocitos. Tú dices, muy bien, el antibiótico que le ha dado está funcionando. Pasamos a lo siguiente, ver si el paciente es el adecuado. ¿El paciente es un paciente obeso? No. ¿Hay alguna otra indicación para darle tratamientos antibióticos? Como que el paciente, no sé, pues tenga un cáncer de esófago, viva solo y que nadie le vaya a dar la medicación, es un paciente con buen soporte, que no tiene ninguna otra contraindicación para la vía oral, no requiere el uso de antibióticos endovenosos. Ok, le vuelves a realizar una nueva ecografía y dices, durante estos 10 días de tratamiento, ¿hay alguna otra complicación que haya surgido y que requiera ser operado? No. No.
la insuficiencia mitral leve que tenía resolvió, no hay perforación, no hay absceso, no hay fístula. Ok, entonces ese paciente que ha cumplido con todos esos requisitos puede ir a casa con una vía oral dirigida por antibiótico, por antibiograma, con una doble terapia. O sea, tienes que darle 2 pastillas de mecanismo distinto, 2 antibióticos de mecanismo distinto, a los cuales la bacteria sea sensible. Ahora, si es que tú tienes, pues, estafilococos aureus resistentes, bacilo gram negativos, enterococcus fecalis, hongos, pues ese paciente va a tener que continuar con la vía endovenosa. Si es que tu paciente, pues, le has dado sus 7, 10 días de antibiótico y el paciente sigue con fiebre, está con 20.000 de leucocitos, está séptico, pues ese paciente no puede cambiar. Si el paciente, pues, no tiene soporte familiar, no va a haber nadie quien le dé la medicación o tiene alguna otra indicación de terapia endovenosa como un absceso renal, un absceso esplénico, osteomielitis, pues ese paciente va a tener que continuar con la terapia endovenosa. Si es que el paciente, pues, le diste la terapia antibiótica, no tiene fiebre, no tiene nada, pero le haces la nueva ecografía y ves un absceso gigantesco ahí que se ha formado. Ese paciente, ese absceso tiene que ser drenado y el paciente tiene que quedarse con terapia antibiótica. Entonces, muy bien. Esas son las indicaciones para que tú puedas al paciente, después de tus 10 días o de que lo hayas operado y hayas arreglado la situación, puedas darle de alta, o bueno, no darlo de alta, sino puedas pasarlo a terapia antibiótica vía oral, doble terapia antibiótica vía oral. De aquí, lo que necesito que se aprendan es estos 3. Bueno, estos 4. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen que saber ustedes cuándo un paciente es candidato a cambiar de endovenoso a cambiar a vía oral. Tienen 10 segundos, perdón, 5 segundos para que le tomen screenshot, foto o lo que quieran. Ya, si no, ya está, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? O mejor dicho, ¿qué buscamos cuando operamos al paciente? Buscamos extirpar tejidos infectados, drenar abscesos, reconstruir y corregir. Si es que el paciente, pues, se rompió una cuerda tendinosa y está generando insuficiencia, mi objetivo es corregir, reconstruir eso. Si tiene un absceso, es drenarlo. Si toda la válvula está llena de vegetaciones, es extirpar esa válvula. ¿En quiénes voy a hacer una cirugía de emergencia? Esto solo lo voy a mencionar, no necesitan aprendérselo claro. Si el paciente está haciendo falla cardíaca aguda, si está haciendo una infección incontrolada, o si es que el paciente ya ha tenido una embolia o tiene alto riesgo de tener una embolia. En esos 3 escenarios son los que tú vas a decir, muy bien, este paciente debe ser operado rápidamente. Ahora, ¿cuándo el paciente o cuándo se considera que el paciente tiene que ir a una cirugía? Muy bien, cirugía de emergencia, tiene que ser realizada dentro de las 24 horas, 36 horas a más tardar. Si es que hay shock, si es que hay insuficiencia cardíaca aguda o hay anomalía estructural potencialmente grave, ruptura del seno de Valsalva, eso puede dar, si es que se da al pericardio, puede dar un taponamiento cardíaco y el paciente puede fallecer. Si es que se asocia a una ruptura hacia el pericardio, puede generar el fallecimiento intempestivo. Entonces, eso tiene que ser corregido de inmediato. De urgencia, si se genera obstrucción valvular, inestabilidad de la prótesis. Como ya dijimos, ¿se acuerdan que lo peor que podía pasar era que la prótesis, si es que era una válvula protésica, se separara? Y entonces tú le haces la ecografía y ves que hay leaks paraprotésicos, o sea, que la prótesis no está bien adherida a la pared. Entonces, eso tiene que ser corregido con urgencia. Si es que el paciente, pues, tiene una perforación septal, que es de una cámara a otra cámara. Y aquellos que no cumplan con ninguno de los criterios van a una electiva. Por favor, tomen el screenshot a este y pasamos a lo siguiente. Las complicaciones que van a requerir la
una intervención, como ya dijimos, es insuficiencias, sobre todo las severas, ya moderadas y severas. Las leves todavía podemos hacerles controles para ver si corrigen o no corrigen. O aquellas que se asocian a insuficiencia aguda. Cuando hay evidencia de extensión perivalvular, porque como dijimos, los abscesos no se van a curar con el antibiótico, si es que el paciente, a pesar del tratamiento antibiótico y que en un primer momento no haya impresionado requerimiento quirúrgico, va mal, sigue séptico, si es que los organismos son organismos altamente destructivos, como por ejemplo los hongos, van a requerir, van a requerir manejo. Si es que ha habido embolismos, también. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan del caso que les mencioné? El señor que tenía una válvula protésica que va pues con clínica sugerente endocarditis y que un par de semanas antes había tenido un procedimiento dental. Perfecto. Este paciente tranquilamente ustedes podrían encontrárselo en su centro de salud, en su centro de atención primaria o en alguna clínica. Y yo les pregunto, y tienen que responderme, ¿qué deberían haberse hecho con ese paciente que tenía una válvula protésica o que tiene cualquier factor de riesgo de alto riesgo? ¿Alguien me quiere decir? Una desfocalización. Ya, pero ¿no sería mejor una profilaxis para evitar la bacteriemia? Entonces, lo que tenemos que hacer con estos pacientes que tienen alto riesgo es una profilaxis, ¿ya? Esto de acá no se lo necesitan memorizar porque está sacado de la guía, pero lo que se tienen que recordar es, como dicen, medidas de prevención para pacientes de alto riesgo y riesgo intermedio. Punto. Eso es lo que me interesa que se recuerden. Ahora, ¿en qué voy a hacer la profilaxis? Es lo siguiente. En todo voy a hacer la profilaxis. Oye, a ese paciente le van a cortar las uñas. Hay que ponerle su profilaxis. Ese paciente se va a lavar los dientes. Hay que poner su profilaxis. Hay que poner su profilaxis. Ese paciente van a ir a epilarlo. Hay que ponerle su profilaxis al paciente para que lo epilen. No. Recuerden que no en todas las intervenciones se da profilaxis. Clásicamente se decía que la profilaxis era para procedimientos dentales, en aquellos donde vaya a haber manipulación gingival, periapical, periodontal. En ellos es obligatorio la profilaxis. Pero con la nueva guía te dice que puedes considerar la profilaxis en otros pacientes en los que vayas a hacer algún procedimiento invasivo. ¿Sabes qué cosa? A este paciente le van a hacer una endoscopía y el gastroenterólogo, no hay cardiólogo en tu centro de salud, pero sí hay gastroenterólogo, quiere tu opinión sobre qué hacer con esa válvula. A ese paciente puedes considerar darle una profilaxis. O hay neumólogo y el neumólogo quiere hacerle una fibrobronco. Muy bien. O hay una campaña urológica y el urólogo dice, uy, pues este paciente tiene una válvula y le voy a hacer una ureterocistoscopía y te pide tu opinión. En esos pacientes en los que se tienen alto riesgo, también puedes considerar con un nivel de evidencia 2B la realización de una profilaxis. ¿Y cómo vas a realizar la profilaxis? Por favor, tienen que memorizarse estos dos cuadritos de acá. ¿En quiénes puedo yo dar profilaxis? Eso sí les va a ayudar. Eso sí pueden verlo en su vida diaria. Ya le han tomado screenshots, ¿no? En vez de voy a preguntarle al delegado si está tomando screenshots para que me pase, porque yo también me olvido. Ya estoy viejito. Ya.
Muy bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Cómo hago la profilaxis? Muy bien. La profilaxis se puede hacer en pacientes y se les clasifica con alergia a penicilinas o sin alergia a penicilinas. Si el paciente es sin alergia, señora, ¿usted toma amoxicilina antes? Sí, no se preocupe. Muy bien, entonces les da sus 2 gramos si es adulto de amoxicilina 30 a 60 minutos previos al procedimiento. Se acabó. O si es que pues no quieres, le das su ampicilina 2 gramitos media hora antes. O su ceftriaxona. Si es que es alérgico, antes te decían que tenías que utilizar clindamicina, pero ahora ya no se recomienda la clindamicina. Ya, por favor, te ponga el screenshot a eso. Se utiliza una cefalosporina o puede utilizarse doxiciclina, acitromicina, claritromicina vía oral. Muy bien, le has dado tu profilaxis a tu paciente, todos están contentos. Ahora ese paciente regresa en 3 meses y te pregunta, doctora o doctor, ¿qué cuidados tengo que tener yo por mi válvula? Porque usted me dijo de que si me hacían ese procedimiento tenía que tomar mi pastilla para evitar que se me vaya a infectar mi válvula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí vienen las recomendaciones generales y no necesita ser cardiólogo, especialista o neuroendocrino, intensivista, gastroenterólogo, pediatra para poder aplicarlas. Entonces, fomentar la higiene del paciente, sobre todo higiene dental, revisiones dentales periódicas para evitar gingivitis, porque por ahí se mete un montón de bacterias. Y es más, todos deberíamos ir, porque acuérdense que últimamente han salido artículos que dicen que la existencia de flora de enfermedad periodontal crónica se asocia a enfermedad coronaria. Higiene cutánea estricta, ese paciente tiene que evitar tener úlceras, heridas abiertas, las heridas que pueda desarrollar tienen que ser bien tratadas, desinfectadas, limpiadas. Si es que existiesen focos intermitentes de infección, dígase infecciones urinarias a repetición, prostatitis, bronquitis, que puedan ser de origen bacteriano, faringitis, en estos pacientes tienen que ser tratadas de manera adecuada y yo diría hasta agresivas con antibióticos. Evitar la automedicación, porque si no el paciente va a desarrollar resistencia. Acuérdense que criterios de la ITSA para resistencia es que el paciente sea consumidor irregular y frecuente de antibióticos. Desaconsejar piercings, tatuajes, perforaciones, modificaciones corporales y todas esas cosas que le gustan a la muchachada, y limitar el uso de catéteres en estos pacientes. Y listo, eso sería todo. ¿Alguna duda, chiques? Que ya se me dio la voz. Preguntas. Que hemos intentado ser lo más práctico posible y aplicarlo a lo que puedan ver en su vida diaria. Delegada, ¿alguna pregunta? ¿Aún están vivos? Tendría, doctor. ¿No hay preguntas? Bueno, Doctor, entonces, a ver, eh, ¿cómo se manejaría el tratamiento antibiótico en personas con enfermedad renal?